voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. México está a 10 días del inicio de los 19º Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. La negación de las represiones era también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista. Pues en aquel entonces pues estábamos educados muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Bueno, yo estudiaba en la Facultad de Derecho, en la universidad, y venía yo de provincia, vivía en un pensionado para señoritas. Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes. Vivíamos el periodo de la Guerra Fría. Simpatizábamos con la Revolución Cubana. Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente, de la iglesia y de nuestros papás. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, este era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. La represión policíaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68 México iba a tener las primeras Olimpiadas en su historia. Las Olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena Olimpiada. Para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial.
estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización, y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación. Y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona, ¿no? Ese Batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas con camiones incendiados y un descontrol absoluto. Entonces, a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Muchachos, ¿sabes? 13, 14, 16, 18, lo máximo 23 o 24 años. Chicos pobres además, porque de los estudiantes mexicanos, solo una pequeña parte son hijos de burgueses. La mayor parte son hijos de campesinos, de obreros, y en su mayoría pertenecen al Politécnico. Del Politécnico van los hijos de los obreros, de los campesinos. Entonces tú ves a estos muchachitos, que no son como nuestros estudiantes, con sus camisas limpias, el pantalón recién planchado, los zapatos limpios, sino que son desaliñados y se parecen a los campesinos que el domingo bajan al pueblo como se veían en Italia hace 20 o 30 años, o quizá incluso hoy, y un poco tímidos, llenos de pasión, de entusiasmo, pero tímidos, como son los campesinos. Me sentía conmovida al verlos ahí todos en desorden, todos juntos. La libertad está cada día más reducida, más limitada, y se nos está conduciendo a una pérdida total y absoluta de la libertad de pensar, de opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse. Los estudiantes estamos hartos de las calumnias y campañas de mentiras por parte de la gran prensa nacional, la radio y la televisión. Estamos cansados de este clima de opresión. Evidentemente, estas situaciones conducen en todos los sentidos a un atraso progresivo del país. Por el contrario, las protestas activas de los estudiantes son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad, porque son esencialmente verdaderas. Queremos subrayar que somos conscientes que la razón y la cultura siempre se imponen a la barbarie y la opresión. Galileo se impuso a la Inquisición y al oscurantismo. Joliot-Curie se enfrentó valientemente al régimen fascista. Belisario Domínguez combatió la usurpación y la opresión y nos dio un ejemplo de firmeza y valor civil. Nos consideramos sucesores dignos de la mejor tradición de defensa y desarrollo de la cultura y justicia social y exigimos garantías jurídicas suficientes para todos los participantes en este movimiento. Estos últimos acontecimientos han demostrado que el estudiantado está presente y dispuesto a no permitir que en el país prospere un clima de represión y de violencia. Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal,
delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Consejo Nacional de Huelga. ¿Contra qué están luchando los estudiantes? Se ha venido diciendo que esto es una conjura comunista. Se ha venido diciendo que los estudiantes son revoltosos y lo único que quieren es crear un caos, que son antipatriotas. No, señores. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera, los estudiantes nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a él. Pero para esto, el buen gobierno de México ha desatado una campaña que va desde la calumnia por medio de los periódicos hasta la amenaza y el cohecho. Una de las preguntas que le hice al jefe de la policía fue: ¿la Constitución mexicana permite sí o no hacer manifestaciones? Él me dijo que sí. Pero existen unos reglamentos, comprende usted, para tener la debida autorización. Entonces le dije: muy bien, ¿y esta autorización se concede generalmente? Y él me contestó: sí, se concede siempre, pero cada permiso viene acompañado de la anulación del permiso, ¿comprende? Esto es México. Eso dijo el jefe de la policía. Entonces el juego es este. Los estudiantes reciben el permiso para la manifestación y se reúnen. Entonces la policía llega con la anulación del permiso y empiezan los garrotazos.